Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy tu nombre y estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando mucho revuelo en el mundo del entretenimiento turco, especialmente entre los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así es, vamos a hablar de todo el drama, las especulaciones y, lo más importante, las recientes declaraciones de Yaman. Prepárense porque esto se pone interesante. Vamos a analizar si realmente Can Yaman admitió que Demet Özdemir tenía razón, y de ser así, ¿a qué se refería exactamente con «me equivoqué?». Vamos a desglosar todo el contexto, a repasar su historia, sus declaraciones pasadas y a tratar de entender qué ha cambiado para que ahora, aparentemente, veamos un cambio en su postura. No nos limitaremos a la superficie, excavaremos profundamente para entender las motivaciones, las presiones y los posibles arrepentimientos que podrían estar detrás de este cambio de discurso. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. Si disfrutan del contenido que les traigo, si les gusta enterarse de las últimas noticias del mundo del espectáculo, de los romances y los dramas de sus celebridades favoritas, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama juntos gracias a la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Madrugador en español. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La serie fue un fenómeno mundial y catapultó a ambos actores a la fama internacional. El mundo entero se enamoró de la historia de amor entre Can Divit y Sanem, sus personajes en la serie. La frescura, la espontaneidad y la pasión que transmitían en cada escena eran palpables, y la audiencia se rindió ante su encanto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad se volvió borrosa. Los fans obviamente esperaban que su romance en pantalla se trasladara a la vida real. Y ahí empezaron las especulaciones, los rumores y desafortunadamente también algunas tensiones. La presión de los medios, la constante vigilancia de los paparazzi y las expectativas desmesuradas de los fans crearon un ambiente muy difícil de manejar para ambos actores. Cada gesto, cada mirada, cada declaración era analizada al detalle, buscando una confirmación de su romance fuera de la pantalla. Después del final de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados, tanto profesional como personalmente. Demet continuó consolidando su carrera con otros proyectos exitosos, demostrando su versatilidad como actriz en diferentes géneros. Can, por su parte, se aventuró en el mercado internacional, protagonizando series en Italia y otros países, buscando ampliar sus horizontes y explorar nuevas oportunidades. Sin embargo, la sombra de su relación pasada siempre estuvo presente. A pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, los fans de Erkencikus nunca dejaron de recordar su romance en pantalla y de desear un reencuentro en la vida real. Las redes sociales se inundaban constantemente de mensajes y montajes de sus escenas más románticas, alimentando la esperanza de una posible reconciliación. En el pasado, Can Yaman ha sido objeto de críticas por algunas de sus declaraciones, algunas consideradas incluso sexistas y poco afortunadas. En particular, una entrevista en la que hablaba sobre la importancia de la química sexual en las series románticas generó mucha controversia. Muchos interpretaron sus palabras como una falta de respeto hacia sus compañeras de trabajo, incluyendo a Demet. Esta controversia dañó su imagen pública y le valió el rechazo de muchos sectores de la audiencia. Se le acusó de ser machista y de reducir el trabajo de sus compañeras a un simple atractivo físico. La polémica se extendió por las redes sociales, generando un debate sobre el papel de la mujer en la industria del entretenimiento y la necesidad de un trato más respetuoso hacia las actrices. Demet, por su parte, siempre ha mantenido una postura más reservada y discreta sobre su relación con Can. Nunca ha entrado en detalle sobre los motivos de su separación, pero sí ha dejado entrever que no siempre estuvo de acuerdo con la forma en que Can manejaba la publicidad y la imagen de su relación. Demet siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Ha preferido mantener su vida personal alejada de los focos y centrarse en su carrera como actriz. Su discreción y su elegancia han sido muy valoradas por el público y por la crítica, convirtiéndola en una de las actrices más respetadas de Turquía.
Y aquí es donde llegamos al corazón del asunto. En las últimas semanas han circulado rumores de que Can Yaman ha cambiado su perspectiva y que incluso ha admitido que Demet Özdemir tenía razón en algunos aspectos. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, todo parece indicar que se originan en una reciente entrevista que Can concedió a un medio italiano. La entrevista ha generado una gran expectación entre los fans, que esperan ansiosamente conocer los detalles de las declaraciones de Can. Los medios de comunicación turcos también se han hecho eco de la noticia, alimentando aún más la especulación. En esta entrevista Can aparentemente reflexionó sobre su pasado y reconoció que algunas de sus declaraciones fueron impulsivas e inmaduras. No mencionó a Demet por su nombre, pero sí habló de la importancia de respetar a sus compañeras de trabajo y de la necesidad de ser más consciente del impacto de sus palabras. Esta reflexión parece indicar un cambio en la actitud de Can, que podría estar intentando enmendar sus errores del pasado. Sus palabras han sido interpretadas como un mea culpa, una admisión de que se equivocó en su forma de expresarse y de que ahora es consciente de la importancia de ser más respetuoso con las mujeres. Algunos interpretaron estas declaraciones como una forma velada de admitir que se equivocó en el pasado y que Demet tenía razón al criticar su actitud. Otros, sin embargo, se muestran más escépticos y creen que Can simplemente está tratando de mejorar su imagen pública. La ambigüedad de sus palabras ha dado lugar a diferentes interpretaciones, generando un debate entre los fans y los medios de comunicación. Algunos creen que Can está siendo sincero en su arrepentimiento, mientras que otros consideran que se trata de una estrategia de marketing para limpiar su imagen. Lo cierto es que no hay una confirmación oficial de que Can Yaman haya admitido directamente que Demet Özdemir tenía razón. Pero si analizamos sus recientes declaraciones a la luz de sus comentarios pasados, es evidente que ha habido un cambio en su forma de pensar. Este cambio es innegable y podría ser el resultado de un proceso de maduración personal y profesional. Can ha tenido tiempo para reflexionar sobre sus errores y para entender el impacto que sus palabras han tenido en su carrera y en su vida personal. ¿Por qué este cambio? Bueno, podría haber muchas razones. Tal vez Can ha madurado con el tiempo y ha aprendido de sus errores. Tal vez ha reflexionado sobre el impacto que sus palabras tuvieron en su carrera y en su relación con Demet. O tal vez simplemente ha decidido ser más cauteloso y diplomático en sus declaraciones públicas. La presión de los medios, las críticas de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública positiva podrían haber influido en su decisión de cambiar su forma de expresarse. Independientemente de la razón, lo cierto es que este cambio de actitud ha generado mucha expectación entre los fans. Muchos esperan que esta sea una señal de que Can está dispuesto a enterrar el hacha de guerra y a reconciliarse con Demet. La esperanza de un reencuentro entre los dos actores sigue viva en el corazón de muchos fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto también genera una gran expectación. Sin embargo, también hay quienes creen que es demasiado tarde para una reconciliación. Demet Özdemir está felizmente casada y enfocada en su carrera, y no parece tener ningún interés en revivir su pasado con Can Yaman. Demet ha encontrado la estabilidad emocional y profesional que buscaba, y no parece dispuesta a poner en riesgo su felicidad actual. Su matrimonio ha sido muy celebrado por sus fans, que le desean lo mejor en su nueva etapa. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, creo que es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Si bien es cierto que Can Yaman ha mostrado un cambio de actitud, no podemos afirmar con certeza que haya admitido directamente que Demet Özdemir tenía razón. Lo que sí podemos decir es que este cambio de actitud es una señal positiva. Es una señal de que Can está dispuesto a aprender de sus errores y a ser más respetuoso con sus compañeras de trabajo. Y eso en sí mismo es algo valioso. Este cambio podría marcar el inicio de una nueva etapa en su carrera, en la que se le valore por su talento y su profesionalismo, y no por sus polémicas declaraciones. En cuanto a una posible reconciliación entre Can y Demet, creo que es poco probable. Demet está en un momento muy diferente de su vida y no parece tener ningún interés en revivir el pasado. Sin embargo, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. El destino es impredecible y podría depararles una sorpresa a ambos actores. En cualquier caso, creo que es importante respetar la privacidad de ambos actores y permitirles seguir adelante con sus vidas. Ya sea que decidan reconciliarse o no. Lo importante es que sean felices y exitosos en sus carreras.
Su felicidad y su bienestar deben ser lo más importante, por encima de las expectativas de los fans y las especulaciones de los medios. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las declaraciones de Can Yaman y su posible admisión de que Demet Özdemir tenía razón. En resumen, hemos analizado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, desde su explosivo éxito en Erkencikus hasta sus caminos separados y las controversias que han rodeado su relación. Hemos examinado las recientes declaraciones de Can y su posible cambio de actitud, y hemos especulado sobre las posibles razones detrás de este cambio. Finalmente hemos concluido que si bien no hay una confirmación oficial, es evidente que Can ha madurado y aprendido de sus errores. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber sus opiniones. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman realmente ha admitido que Demet Özdemir tenía razón? ¿Creen que es posible una reconciliación entre ellos? ¿Qué opinan del cambio de actitud de Can? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.